En este ejercicio me plantean el movimiento, la caída libre de un objeto que se deja caer desde cierta altura. Entonces lo primero que podría hacer es tratar de dibujar la situación. Entonces yo sé que existe un edificio de 15 metros de altura y que desde ese edificio de 15 metros de altura se deja caer un objeto que experimenta entonces caída libre. Entonces lo primero que me preguntan es acerca del movimiento de la piedra A. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Entonces lo que hay que tener en cuenta acá es que la variable tiempo es la que debo calcular, y entonces yo debo recordar las ecuaciones para la caída libre. Entonces y o h para altura es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más b o t más y sub 0, una ecuación. La segunda es que la velocidad es igual a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial. Y también podré utilizar la combinación de estas dos, que es velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2g y. Hay que recordar que en esta situación, dado que el movimiento de caída libre siempre es vertical, entonces x del movimiento uniformemente acelerado se cambia por y que la aceleración siempre para un objeto en caída libre es menos la gravedad. Teniendo en cuenta este cambio de variables, las ecuaciones para el movimiento uniformemente acelerado que aplican para la caída libre se transforman en estas tres ecuaciones que acabo de escribir acá. Bien, volviendo al problema, entonces en el ítem A me preguntan cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. Y entonces lo que debo hacer es identificar qué variables tengo en este problema. Entonces una primera variable es la altura y, que son los 15 metros. Pero entonces yo aquí debería analizar algo. ¿Qué sistema de referencia voy a escoger? Entonces, si el sistema de referencia, el eje Y, tiene su origen o y igual a 0 en la azotea del edificio, en el extremo superior del edificio, pues sé que todos los valores hacia abajo de y serán negativos, mientras que todos los valores hacia arriba de y del extremo de la azotea del edificio serán positivos. También podría ser otro marco de referencia en el que y igual a 0 está ubicado en el piso, que es esto que señalo en verde acá, y entonces el eje positivo es todo lo que va hacia arriba de el eje Y. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces la posición final e inicial de la piedra cambia. Entonces, según el marco de referencia rojo, en el que y igual a 0 está en la azotea del edificio, observen ahí la posición inicial de la piedra es 0, porque la estoy midiendo respecto a la azotea del edificio. Entonces yo diría y sub 0 es igual a 0. Esa es la posición inicial de la piedra. Cuando desciende, hace caída libre, la posición final de la piedra sería el momento o la ubicación cuando está en el piso. Entonces y final ahí sería, si lo estoy midiendo desde y igual a 0, menos 15 metros. Pero vamos a observar entonces ahora, dependiendo del marco de referencia que está en color verde, es decir, y igual a 0 es desde el piso. Entonces con y igual a 0 desde el piso puedo observar que la posición inicial de la piedra está a 15 metros del piso, o sea que y sub 0 es 15 metros.
mientras que la posición final es cuando la piedra llega al piso, y ahí he designado que es y igual a 0, entonces 0. Entonces en este ejercicio puedo tomar estos dos marcos de referencia. ¿Cuál de estos dos me sirven? Los dos, siempre y cuando tenga en cuenta esta posición final e inicial del objeto que está haciendo caída libre. Entonces recordemos, si y igual a 0, es decir, el origen de mi sistema de coordenadas o el sistema de referencia, lo tomo desde el borde del edificio, la azotea del edificio, yo sé que ahí es la posición inicial de la piedra y entonces eso es igual a 0. Y que si tomo este sistema de referencia en rojo, pues sé que la piedra va a llegar al piso y entonces va a recorrer estos 15 metros de altura. Como es hacia abajo de y igual a 0, es negativo. Entonces la posición final sería menos 15 metros. Por el contrario, si tomo el eje de referencia, el sistema de referencia verde, en el que y igual a 0 es en el piso, pues yo sé que la posición inicial de la piedra es hacia 15 metros hacia arriba, positivos, mientras que la posición final de la piedra, que es cuando llega al suelo, es y igual a 0. Cualquiera de estos dos sistemas de referencia son útiles para este problema. Vamos a escoger para este ejemplo entonces el sistema de referencia en rojo, en el que y igual a 0 está en el borde del edificio, en la azotea del edificio. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, los datos que tengo son que la posición inicial de la piedra es 0, mientras que la posición final, la altura final podríamos decir, es menos 15 metros. Y con esos datos necesito calcular el tiempo que tarda esa piedra en llegar al suelo después de hacer el movimiento de caída libre. Entonces tengo que analizar las tres ecuaciones de la caída libre y mirar cuál de estas puedo emplear para resolver el ejercicio en la primera parte, y es hallar el tiempo. Entonces tengo esta relación cuadrática con la altura, también tengo la ecuación para las velocidades y tengo la última, que es la combinación de las dos anteriores ecuaciones con los cuadrados de las velocidades. Y entonces aquí voy a anotar algo. Tengo altura y necesito calcular tiempo. Algo importante acá que debo asumir es que como se deja caer la piedra, entonces su velocidad inicial es 0. No se le da ningún tipo de impulso, tan solo se suelta la piedra. Entonces su velocidad inicial es 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, puedo observar que acá que tengo la altura final y la altura inicial, y que además sé que este término se va a hacer 0 porque la velocidad inicial es 0, puede facilitarme calcular el tiempo porque tengo el valor de la gravedad. Entonces veo que la ecuación 1 es útil para hallar tiempo. Entonces, de la ecuación 1, y sería igual a menos 15, y eso es igual a menos 1/2 de la gravedad. Podemos omitir las unidades siempre y cuando todas estén en el sistema internacional: metros por segundo al cuadrado para aceleración, metros para alturas, segundos para tiempos. Bueno, entonces sería menos 1/2 de 9,8 por tiempo al cuadrado, que no lo conozco, más veo por t, pero veo es 0, entonces más 0, más la posición inicial, que en este caso sería 0. Y entonces de aquí puedo despejar el tiempo al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es este menos 15, ahora multiplicarlo por 2. Este 2 se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y este
9,8 por menos 1 pues me da menos 9,8 y está multiplicando pasa a dividir. Y eso es igual a t al cuadrado. 0 más 0 pues sigue siendo 0. Con esto puedo cancelar los menos y hallar este valor para t al cuadrado. Entonces sería 15.2 dividido entre 9.8 y eso es 1.55. O sea que 1,55 es igual a t al cuadrado. Y para despejar acá, entonces recuerden que si tengo una sola variable al cuadrado, puedo aplicar raíz a ambos lados para cancelar el cuadrado en la variable, porque se cancela con la raíz. Entonces tendría es que t es la raíz de 1,55. Entonces t a cuánto es igual. Entonces vamos a sacar la raíz de esto y esto me da que es 1.24 segundos. Entonces el tiempo que tarda en caer la piedra desde un edificio de 15 metros de altura es 1,24 segundos. Finalmente, para el ítem B, la velocidad final de la piedra es la misma velocidad que me preguntan un instante antes de tocar al suelo. Entonces es qué velocidad tenía la piedra antes de que se detuviera contra el suelo. Entonces vamos a calcular es la velocidad final y entonces tengo que volver a analizar estas tres ecuaciones y determinar cuál de estas tres me sirven para calcular la velocidad final. Y entonces puedo observar que la ecuación 2 tiene velocidad final, conozco la velocidad inicial y como ya calculé el tiempo también lo puedo emplear, de tal forma que la ecuación 2, que es bastante sencilla, me puede ser útil para calcular la velocidad final. Entonces tendría que velocidad es igual a menos gravedad, que es menos 9,8, por el tiempo, que es 1.24, más la velocidad inicial, que es 0. Y entonces voy a encontrar que es 1.24 por el 9.8. Y entonces esto es menos 12,20 metros por segundo. Puedo verificar con este signo menos que efectivamente la velocidad de la piedra en este instante antes de tocar el suelo es negativa porque va dirigida hacia abajo.